Bienvenidos a Área Táctica, soy Sofía Ruiz y hoy vamos a analizar el sistema 1-3-2-1. Bueno, pues en este primer bloque vamos a hablar de las posiciones que tendría este sistema, las ventajas y desventajas en ofensivo o en defensivo, cómo defenderíamos y cómo atacaríamos con este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tendríamos un portero en primer lugar, ¿vale? Como único central que le acompañarían los dos laterales, luego dos mediocentros que partirían el campo en dos y un único delantero. Sí que va a tener mucho más desgaste, como ya explicaremos luego, va a tener que hacer muchos desmarques de apoyo, de ruptura, en defensivo también se va a desgastar un poco más. La primera ventaja ofensiva, los laterales van a ser jugadores de gran recorrido, entonces una de las ventajas que tiene este sistema es que va a poder llegar desde segunda línea sorprendiendo y que ese medio centro que tenemos ahí, al tener dos, uno en cada mitad, pues te permite poder hacer la cobertura a ese lateral si ocurre una posible pérdida. Luego también, como ya veremos más adelante, es muy factible, y es la otra ventaja ofensiva, realizar terceros hombres con ese delantero porque tenemos dos mediocentros para dar soporte y a partir de ahí pues, poder jugar con laterales. Una desventaja ofensiva y a la vez también defensiva, por lo que ya hemos dicho, que el delantero va a tener muchísimo desgaste porque tanto en ofensivo como en defensivo va a tener que hacer muchísimos desmarques de ruptura, muchísimos desmarques de apoyo, orientar él solo la presión, etcétera, etcétera. Otra desventaja, tanto ofensiva como defensiva, pues serían los laterales. Necesitan muchísimo físico porque al final toda la banda la tienen prácticamente para ellos, para cerrar, para bajar, para subir, pues necesitan muchísimo físico y supone muchísimo desgaste. Una ventaja defensiva, la principal que tenemos, pues como se ve muy fácil en la imagen, acumulamos muchísima gente por dentro. Tenemos a los dos mediocentros, al delantero de referencia y al central. Entonces, pues tenemos nuestra portería, que como ya sabemos, pues está en carril central, muy cubierta. Otra ventaja que esta para mí es de las más importantes, es la cobertura que hacen esos mediocentros a laterales, incluso a los centrales. Porque si el lateral coge altura, lo que le vamos a pedir, luego lo explicaremos con más detenimiento, tiene una pérdida porque la puede tener, puede estar ese mediocentro para hacerle la cobertura o bien que salte el central y el mediocentro coger la posición del central. Pero lo más adecuado sería que cogiese la posición del lateral. Vale, ¿cómo atacaríamos con este sistema? Pues bueno, podemos atacar de muchísimas maneras. El objetivo al final sería llegar al área rival con los mayores jugadores posibles o en las mejores condiciones. Una de las formas que tendríamos pues sería buscar terceros hombres, como vemos aquí, con los laterales por fuera. Otra sería superar con paredes al rival apoyándonos del medio centro, y otra que los mediocentros cogiesen altura y apoyasen a ese delantero que está arriba solo. ¿Cómo defenderíamos? Pues bueno, defenderíamos con una estructura, como vemos aquí, de 1-4-1, con los laterales en altura, ya no estarían en la línea del defensa, sino que estarían en línea con los mediocentros. Los mediocentros es importante que estén escalonados, ¿vale? Porque que no está aquí en la imagen, pero es importante que estén escalonados para que si se produce una posible pérdida esté uno por detrás. Si el rival nos jugase con dos puntas y un mediocentro nuestro bajaría con el central y los demás se quedarían todos como están. No obstante, todo esto lo explicaremos más detallado próximamente. Vamos a hablar de todos los comportamientos que va a tener nuestro equipo cuando tiene balón. Entonces, hablaríamos de cómo se comporta cuando lo recuperamos, cómo nos vamos a comportar o qué estructura vamos a tener en esa organización ofensiva, alguna pauta para la salida de balón, un ataque frente a un bloque medio y un ataque frente a un bloque bajo. Lo primero, como ya hemos dicho, qué vamos a hacer cuando recuperamos balón, y el equipo se va a comportar diferente si lo recuperamos en zona de iniciación, como es esta, en zona de creación o en zona de finalización. Si recuperamos balón en esta, que es la iniciación, intentamos hacer el campo grande, laterales cogerían amplitud y altura, uno de los mediocentros coge altura para estar los dos escalonados y el delantero se va a la profundidad, ¿vale? Recordemos que en fútbol 7 el fuera de juego está casi al ras del área, entonces intentaría hacer el campo muy profundo y a partir de ahí intentamos elaborar jugada. Que recuperamos balón en zona de creación, tenemos dos opciones, en función de lo que haga el rival. Si el rival se me repliega, juego atrás, intento elaborar jugada como en zona de iniciación. Si no se repliega, intento buscarle la espalda haciendo contraataque y haciendo desmarques de ruptura o bien con laterales o bien con delanteros, como vemos en la imagen. Por último, si conseguimos robar en
en la última zona, en zona de finalización. La única premisa va a ser finalizar jugada, ¿vale? Para evitar que el equipo rival pueda hacer ese posible contraataque. ¿Cómo sería la organización ofensiva en este caso? Un 1-1-4-1. Los laterales cogerían altura y se pondrían en altura con los mediocentros. Los mediocentros estarían escalonados por si en ese momento tenemos una pérdida. Es muy importante que la organización ofensiva también tenga en cuenta cómo me organizo en ataque para poder defender bien. Y a continuación pues vemos varias situaciones de cómo podríamos sacar el balón. Es importante saber que en el fútbol, o a mí me gusta por lo menos, llevar el balón donde más superioridad tengamos. Y si no tenemos superioridad, intentar generarlas. Entonces, si el rival nos juega con dos mediocentros, es decir, nos iguala el sistema, una opción sería que el mediocentro fuese a recibir, a ese mediocentro le siguen, entonces el delantero ocuparía el hueco, el espacio, mejor dicho, que deja el mediocentro y el central tendría que buscar a ese delantero. Otra opción, igual, el mediocentro va a hacer un desmarque de apoyo, no le sigue su marca, entonces recibiría solo. Importante, me perfilo bien para poder progresar lo más rápido posible y ahí tengo pues diferentes opciones como vemos aquí, jugar con delantero, jugar con laterales en ruptura, etcétera, etcétera. Otra situación que se puede dar, en vez de que caiga el mediocentro, el lateral sería el que perdería altura. En este caso no le siguen, por lo tanto estaría solo para poder progresar. Sigue cayendo un lateral, pero en este caso sí le siguen. Al seguir la lateral ha generado un espacio a su espalda que puede ocupar o bien el mediocentro y se producirían los diferentes desmarques, el otro mediocentro se queda para equilibrar y el delantero cae a la otra banda, o al revés, en vez de ocupar el mediocentro ese espacio lo ocupa el delantero y el otro mediocentro ocuparía el espacio que deja el delantero. Como veis, son constantes movimientos de generar y ocupar espacios. Salida de balón frente a un sistema donde me ponen dos delanteros y un mediocentro. ¿Dónde tendríamos nosotros la superioridad? En el medio. Ese mediocentro caería a espaldas de delanteros, que es donde deberíamos buscarle, y una vez ahí tenemos diferentes opciones. Que caiga el delantero en ruptura a una banda y el otro mediocentro ocupe ese espacio, que al ser un 5 para 4 y tener superioridad, el jugador con balón va a fijar a un jugador y libera a un compañero, o buscar ruptura en diagonal de uno de los laterales para meter ahí balón. ¿Cómo atacaríamos frente a un bloque medio? Se supone que ellos van a estar cerrados, van a estar con líneas muy juntas, van a tapar carril central y lo que van a hacer es bascular. Por lo tanto, nosotros, los dos laterales, como vemos, son muy importantes que estén en amplitud para poder contactar con ellos y que ellos sean los que a través de conducciones de ritmo alto lleguen a área y pongan un posible centro lateral, o si les permiten meterse hacia adentro, pues meterse hacia adentro y golpear. Frente a un bloque bajo, pues podemos hacerlo de dos maneras. La primera forma sería circular el balón con centrales y dos laterales, teniendo paciencia y esperando a desajustes de rival, moviéndose lógicamente la gente que está dentro, o si vemos que esa circulación es muy pobre, muy lenta o no creamos los suficientes desajustes, pierde altura uno de los mediocentros y nos permite que los laterales cojan más amplitud y entonces al equipo rival intuimos que le costará más bascular y que se producirán más desajustes. Bueno, el bloque 3 y el último vamos a hablar de cómo se comporta nuestro equipo cuando no tiene balón o cuando lo pierde. En este caso vamos a hablar de qué hacemos cuando lo perdemos, cómo nos organizamos de manera defensiva, la estructura que vamos a tener, cómo estaríamos en un bloque alto, que sería la presión, cómo nos comportaríamos en un bloque medio y en un bloque bajo. Esto sería lo que vamos a hacer cuando perdemos balón. ¿Sí? Perdería balón este jugador de aquí, ¿sí? Que sería uno de los mediocentros. Lo primero que vamos a hacer es intentar recuperar el balón lo antes posible con los jugadores más cercanos haciendo press tras pérdida, y los más lejanos intentarían replegar priorizando carril central, como vemos en los laterales que se meten por dentro, y tapando posibles líneas de pase. Aquí el rival puede o jugar hacia adelante o jugar hacia detrás. Si juega hacia detrás, como vemos aquí, no saltamos, ¿vale? Ya hemos hecho press tras pérdida, el rival no juega hacia detrás, replegamos, nos organizamos y una vez que estemos organizados y estemos basculando ya podemos volver a saltar. Esta que vemos en la imagen va a ser nuestra organización defensiva en principio, luego más adelante veremos en bloque medio bajo, pero sería un 1-1-4-1. La presión que vamos a realizar nosotros sería de la siguiente forma. Si el rival nos juega con dos mediocentros y un defensa, es decir, con el que estamos nosotros, el delantero iría a orientar la presión, los dos laterales partirían desde carril central a ver por qué lado sacan, los mediocentros con sus mediocentros y el central con su delantero. A partir de aquí, el delantero salta una carrera en circular, ¿vale? En redondo, para orientar esa presión. El lateral de ese lado, como vemos aquí, saltaría a su otro lateral o su otro carrilero, mediocentros siguen emparejando y el lateral contrario se metería a carril central para ayudar a ese central que está solo con el delantero.
Si nos juegan con un solo mediocentro, nuestro mediocentro emparejaría con él y uno de ellos cogería más altura para ayudar al delantero. Los laterales hacen el mismo comportamiento, que sacan por el lado izquierdo, el jugador, que sería el delantero o el mediocentro, que esté por el otro lado, está atento por si hay un posible giro. Que no hay un posible giro y ya progresan, me meto por dentro a carril central a ayudar a mi otro mediocentro. ¿Cómo sería la estructura en bloque medio nuestro? Como hemos dicho antes, mantenemos la estructura de defensivo, no la cambiamos ante un bloque medio, estamos en un 1-1-4-1. Sí que es cierto que estamos más estrechitos, priorizamos tapar carril central y a partir de ahí vamos basculando. El delantero sería el que orientaría la presión, ¿vale? Pero vamos basculando y no saltaríamos. Y ante un bloque bajo sí que cambiamos la estructura defensiva y estaríamos en un 1-3-2-1. Igual, taparíamos carril central, muy estrechitos, el delantero orienta presión y priorizaríamos tapar carril central. Esperamos que os haya servido para sacar alguna idea. Deja en los comentarios cualquier duda que os podamos resolver y qué sistema te gustaría ver analizado en el canal. Podrás encontrar todos los sistemas explicados en otros vídeos.